todos, bienvenidos, muchas gracias por sumarse. Vamos a esperar unos minutitos a que se vaya sumando más gente antes de arrancar, y si quieren ir poniendo en el chat de dónde se están sumando, eso es la máxima interacción que vamos a tener en esta parte de la charla, así que les agradecería. Desde Mendoza, gracias. Uy, México, bueno, Córdoba, no pensé que iba a estar haciendo esto. Anita, la verdad, hola. Wow, la verdad, un montón de gente. Uy, Meli, wow, estás en Milán. Bueno, bastante gente conocida, de Santiago del Estero, de México, Tucumán, Catamarca. Qué honor que se estén conectando desde lugares tan dispersos en el globo, y en el espacio y en el tiempo también. Así que bueno, les agradezco desde ya. Ceci, hola. Bueno, desde México, Ecuador, la verdad que tengo acá la cucaracha de WhatsApp que me va contando lo que tengo que hacer. Desde Colombia, bueno, muchas gracias de vuelta. Y aprovecho y paso algunos anuncios. El primero es que por favor mantengan sus cámaras y sus micrófonos apagados durante la charla, para que se vea mejor y haya menos distracciones. Y la otra es que vayan agregando las preguntas o los comentarios que vayan surgiendo a lo largo de la charla, que los vayan volcando al chat, y yo al final los miro y bueno, trato de responder a todos ellos. No ofrezco hacerlo durante la charla porque es un poco distractivo estar mirando el chat y la presentación al mismo tiempo. Así que ahí José Garrara pregunta si están escuchando. Yo no tengo sonido, creo que sí, porque no me han dicho nada. Así que bueno, por favor eso, si pueden poner las consultas y las preguntas y los comentarios en el chat, al final yo voy a ir leyéndolos. Y ¿qué más? Bueno, también al final les voy a poner, podría haberlo hecho en esta primera diapositiva, pero bueno, está mi email por cualquier otra consulta, otro comentario que les surja para estar en contacto. Sí, ahí están comentando el tema del audio. Por suerte, creo que la mayoría no tiene problemas. Y gentilmente hay personas que están diciendo cómo se resuelve, así que gracias. Así que bueno, como les decía antes, un honor tener compañía desde lugares tan dispersos. Vamos a esperar unos minutitos más, ya estamos. Bueno, así que voy a cerrar acá el chat. Y entonces ya voy a ir arrancando. Un segundito. Voy a poner el laser pointer. Bueno, entonces de vuelta, buenas tardes a todos y a todas y a todos. Les agradezco por sumarse a la charla y les agradezco anticipadamente el interés. Les voy a estar hablando de modelado molecular de nanomateriales, en particular estudiando, digamos, el rol de la curvatura en los equilibrios químicos en nanomateriales que están modificados con polímeros. Arranco por presentarme. Por suerte hay bastantes personas conocidas en la audiencia, pero bueno, les cuento, mi nombre es Estefanía González Olveira, yo estudié química en Exactas de la UBA, después hice un doctorado con Damián Sherlis y con Galo Solerilia, en el que estudiamos efectos de nanoconfinamiento de agua en óxidos mesoporosos, y para eso utilicé herramientas de simulación molecular.
y también síntesis de materiales. El doctorado lo hice en Buenos Aires, también en Exactas. Y después me fui, una semana después, me fui a hacer un postdoctorado en Estados Unidos, en Illinois, en la Universidad de Northwestern, bajo la dirección de Igal Schleifer, modelando nanointerfaces en estos nanomateriales con polímeros o con materia blanda. Y hace hace un mes y un par de días que ya he vuelto al país, he retornado con la intención de, bueno, ya de sumarme al plantel de investigadores del CONICET, aplicando, digamos, las herramientas de modelado molecular para el estudio de la interacción de nanomateriales con biomoléculas. Así que bueno, los resultados que les voy a estar contando hoy, los proyectos que les voy a estar contando hoy, forman todas partes de mi doctorado en Chicago. Como pueden ver, Chicago realmente es una ciudad muy linda, muy vistosa, con muchas cosas para hacer antes de la pandemia, obviamente. Acá mi edificio, mi escritorio, la foto en enero, desde la ventana de mi cuarto, la temperatura, bueno, las diferencias de temperatura entre Chicago y Buenos Aires ahora están ahí en 20 grados, dentro de un mes puede ser ya del doble, pero bueno, es una ciudad realmente muy linda, y más lindo todavía fue el grupo de modelado con el que trabajé. Acá les estoy mostrando una foto donde están Igal y la esposa Ingrid, y después, bueno, todo el resto de compañeros y compañeras de trabajo, que fue modificándose un poco a lo largo de los años, pero lo que se mantuvo constante es, no sé si llegan a ver, el mate sobre la mesa, a pesar de que los nombres no lo delatan. Tanto Igal como Ingrid son argentinos, así que bueno, la pausa del mate era como una tradición bastante respetada en el grupo. De hecho, todos los integrantes del grupo tenían su mate, y esto era antes de la pandemia, porque bueno, qué sé yo, en Estados Unidos la cuestión de compartir el mate a veces era un poco un issue, así que cada uno tenía el suyo. Pero bueno, eso era algo que se respetaba varias veces por semana, juntarnos todos a hablar de ciencia o de la vida tomando mate. Y bueno, también juntarnos a comer y almorzar juntos realmente fue una experiencia desde un punto de vista profesional y personal muy, muy linda. Así que bueno, yendo concretamente al motivo de la charla de hoy, les voy a estar hablando del modelado de nanomateriales híbridos. Lo que acá les muestro en este esquema es cuando uno quiere hacer este tipo de nanomateriales ya más complejos, en los cuales uno tiene un nanomaterial inorgánico con una dada composición, que pueden ser nanotubos de carbono, nanopartículas, micelas, quantum dots, etc. Esos nanomateriales van a estar modificados en su superficie con distintas moléculas. Esto le va a impartir una química superficial distinta, diferencial. Estos sistemas van a tener propiedades físicas diferentes en cuanto a su porosidad, su forma, la rugosidad, tamaño, etc. Y la intención, obviamente, en general, es tratar de tener sistemas que sean inteligentes y responsivos a distintos tipos de estímulos, además con la posibilidad de agregarle especificidad con estas moléculas en la superficie. Entonces vamos a tener como todo este universo de parámetros, y en el centro de todos ellos, digamos, está un poco la curvatura, y el hecho de que todos estos elementos interaccionan entre sí para dar como resultado las propiedades finales del sistema. Y yo arranco por este punto, y mi intención es que ustedes vean esto a lo largo de los ejemplos, y sea un poco lo que se lleven de la charla. Así que bueno, estoy arrancando un poco por el final, y es a donde espero desembocar dentro de unos 35 o 40 minutos. Bien, entonces, en particular, les voy a comentar 4 ejemplos de distintos proyectos que yo tuve durante mi doctorado, que involucraron nanomateriales de distinto tipo, modificados con polímeros diferentes, con distintas composiciones, interacciones, etc., e incluso distintos procesos. Entonces, bueno, mostrar un poco la versatilidad del modelado en cuanto a los sistemas que podemos describir y las preguntas que podemos tratar de responder. Entonces, no voy a ir a mucho detalle o detalle técnico de la teoría molecular, pero sí les voy a contar así como un pantallazo de qué se trata. Esta teoría la desarrolló Igal Schleifer, mi director durante el postdoc, durante su doctorado. La idea es escribir la energía libre del sistema como un funcional. Este funcional tiene distintas contribuciones.
tiene una contribución entrópica de las moléculas de polímero, de estos polímeros que están modificando en la superficie. Después tiene un término de entropía traslacional de todas las especies móviles del sistema, que pueden ser los iones, las moléculas de agua, por supuesto, protones, oxidrilos, cualquier cosa móvil que uno tenga en el sistema. La contribución de las interacciones electrostáticas, obviamente si uno tiene cargas en el sistema. La posibilidad de incorporar equilibrios químicos, ¿sí? O sea, con su energía libre asociada, y esto puede ser de protonación, de ligando receptor, de redox, es una descripción genérica. Una contribución de las repulsiones estéricas, o de volumen excluido entre todas las especies del sistema, y finalmente una contribución de las interacciones de Van der Waals, de dipolo, ¿sí? Tipo Lennard-Jones. Entonces acá les muestro simplemente para que vean que cada una de estas cosas que yo les estoy contando en palabras tiene un correlato matemático, que no importa, no es para entrar en detalles, pero simplemente para que sepan que están por ahí. Entonces un poco, digamos, escribimos esa energía libre, que queda un choclo matemático, hay un masajeo ahí de las ecuaciones, se hace una minimización de la energía libre del sistema y se obtiene un set de ecuaciones no lineales que están acopladas, de ecuaciones íntegro-diferenciales, y estas ecuaciones se pueden resolver por métodos numéricos, digamos, convencionales, y darnos un output, ¿sí? Ahora, para acceder, digamos, a este output, lo que nosotros necesitamos darle a la teoría, básicamente, a estos programas, es, por un lado, bueno, la estructura molecular de todas las componentes que tenemos en nuestro sistema, el volumen, la carga. Necesitamos, si estamos considerando equilibrios químicos, necesitamos también las constantes de equilibrio de todos los que estemos considerando, las condiciones experimentales, ¿sí? De pH, de fuerza iónica, la geometría de la superficie, que es un poco el tema de la charla, y el set de polímeros, de conformaciones de polímeros. Y este es un poco como el ingrediente clave de la teoría molecular, porque efectivamente estamos incorporando detalle molecular de las moléculas de polímeros. ¿Sí? Acá les muestro como dos videitos para que vean a qué me estoy refiriendo, ¿sí? O sea, son las formas en las que se pueden organizar estas moléculas. En principio deberían ser todas las formas posibles en las que se puedan organizar. Desde un punto de vista, digamos, computacional y concreto, esto es imposible, porque para polímeros que ya tengan más de 15 monómeros, estos números son enormes, entonces lo que uno hace es generar un set representativo del orden del millón, por ejemplo, de conformaciones. Entonces, todos estos ingredientes, digamos, todos estos inputs, es lo que se pone, digamos, dentro de la teoría, y lo que termina dándonos como resultado la resolución de estas ecuaciones es la termodinámica de todo el sistema, o sea, cualquier pregunta termodinámica que le querramos hacer, y la estructura, ¿sí? Y entonces yo les voy a ir mostrando distintos ejemplos de esto. Bien, entonces, voy a empezar por un ejemplo sencillo. En este caso son polímeros neutros, ¿sí? La intención en este proyecto era lograr funcionalizar la superficie de nanorods de oro de manera anisotrópica, ¿sí? Es decir, que sea distinto en función de la ubicación sobre el nanorod, utilizando para ello los efectos de curvatura local, la química del polímero y la arquitectura del polímero. ¿Sí? Vamos a estar trabajando con polímeros que son neutros, pero que tienen distinta organización, o sea, lineales y ramificados. La motivación acá vino de la mano de biomateriales y el hecho de que las nanoestructuras de oro tienen aplicaciones biomédicas potenciales muy diversas, ¿sí? desde sensado, diagnóstico, tratamiento, etcétera, debido principalmente, digamos, al efecto fototérmico que deriva del plasmón de superficie cuando uno va a la nanoescala, perdón. Ahora, cuando uno quiere hacer aplicaciones biomédicas o en organismos, hay que tener en cuenta que cuando uno administra esos nanomateriales, una de las primeras reacciones que tiene el organismo del sistema inmune es empezar a pegarle proteínas y células, en un proceso que se llama fouling en inglés, y esa es la forma en la que esas nanopartículas son eliminadas del sistema. Entonces, lo que hay que hacer es pasivar la superficie del nanomaterial como para, digamos, disfrazarlo del sistema inmune, y para eso se usan distintos tipos de recubrimientos. Entonces, con esta idea en mente, lo que quisimos ver en este proyecto era la posibilidad de modificar nanorods de oro con una mezcla de polímeros lineales y polímeros ramificados
de manera que los polímeros ramificados vayan hacia las puntas del nanorod. Y acá lo que les estoy mostrando es el proceso de absorción que estamos describiendo, ¿sí? Que es básicamente poner el nanorod en contacto con una solución que tiene mezcla de estos polímeros. Y estos polímeros, por el interés del grupo con el que estábamos colaborando en ese momento, consisten en lo que se llaman peptoides, ¿sí? Ahí tienen la estructura de cada uno de los grupos, y esto también es para mostrar el grado de detalle molecular que puede tener nuestro modelado. Entonces, bueno, cada uno de esos grupos fue modelado en estas conformaciones, y las variables que nosotros tuvimos en el sistema fueron, por un lado, la curvatura, que obviamente es lo que queremos ver, la composición del bulk, porque recuerden que tenemos esta mezcla de polímeros, y la arquitectura molecular, o sea, digamos, si son lineales o son ramificados. Entonces, lo que voy a empezar mostrándoles es el efecto que tiene la curvatura, ¿sí? Y de qué manera la curvatura local modula el proceso de absorción. Lo que les estoy mostrando acá son, digamos, es como la mitad de un nanorod. Un nanorod uno lo puede imaginar como un cuerpo cilíndrico con puntas semiesféricas, y lo que les estoy mostrando acá es, bueno, la mitad de un nanorod. Por fuera, todo lo que se ve por fuera del nanorod, los colores corresponden a la fracción de volumen del polímero. Y lo que me dicen es cómo se organiza ese polímero en el espacio, ¿sí? Este nanorod está en contacto con una solución de un polímero lineal. Hay un solo polímero en este caso, porque lo que les quiero mostrar es el efecto de la curvatura, con un solo polímero para arrancar. Y después lo que pueden ver dentro del nanorod, que es la otra escala, es la densidad superficial de polímero, porque recuerden que estamos viendo un proceso de absorción, ¿sí? Entonces, ver cuánto se absorbe de polímero de manera local a lo largo del nanorod. Entonces lo que podemos ver es que la absorción no es uniforme a lo largo de todo el nanorod, y de hecho es mayor en las puntas esféricas que en el cuerpo cilíndrico. Y esto responde al hecho de que el volumen disponible para que las moléculas se absorban y se organicen en el espacio es diferente si uno está parado en la punta del nanorod o en el cuerpo, ¿sí? Porque el volumen, a medida que nos movemos, que nos vamos alejando de la punta del nanorod, va aumentando, pero aumenta mucho más de lo que aumenta si nos paramos en el cuerpo del nanorod, que es cilíndrico, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que una molécula a la misma distancia de la superficie tiene mucho más volumen disponible si está en la punta del nanorod que si está en el costado. Y esto, que parece bastante pequeño, tiene efectos bastante drásticos, y podemos ver que de hecho hay como una partición inducida un poco por la curvatura, que lo que hace es favorecer la absorción en las puntas del nanorod. Entonces, bueno, nosotros queríamos ahora tener dos polímeros en el nanorod. Agregamos un segundo polímero, un polímero ramificado. Y lo que vemos en este caso, acá lo que les estoy mostrando nuevamente es cómo se organizan los polímeros. A la izquierda el polímero lineal, a la derecha el ramificado, y lo que pueden ver en las distintas entradas es cómo va cambiando la composición de la superficie. Y lo que vemos básicamente es que si tenemos un polímero lineal y un polímero ramificado neutros, el polímero lineal se absorbe muy fuerte siempre frente al polímero ramificado. ¿Por qué? Porque tiene más facilidad para organizarse en el espacio, es más pequeño, es menos voluminoso. Para que se absorba el polímero ramificado tenemos que ir a composiciones muy altas en la solución, ¿sí? Entonces lo que pensamos es como, bueno, ok, ¿qué pasa si ahora jugamos con el volumen de los monómeros del polímero lineal y el polímero ramificado? Y es lo que les estoy mostrando acá. Acá estamos cambiando básicamente un monómero más pequeño y un monómero un poco más grande en los dos polímeros, y lo que vemos es que jugando con el volumen de los monómeros, efectivamente podemos tener un comportamiento cualitativo muy distinto, ¿sí? Y de hecho podemos identificar un candidato que sería, digamos, como el ideal, que involucra que el polímero lineal tenga los monómeros más grandotes y el polímero ramificado tenga los monómeros más pequeñitos, y ya vemos que hay una partición preferencial hacia los extremos de nanorod, que es lo que estábamos buscando, pero no es nada tampoco como muy dramático. Entonces, la siguiente pregunta fue como, bueno, ¿qué tal si además de jugar con el volumen de los monómeros, también jugamos con las interacciones, un poco con la química, ¿sí? Y va un poco de la mano, digamos, el hecho de jugar con las interacciones monómero-monómero, cuando los monómeros son más grandes, y también con eso cambian las interacciones dipolares. Entonces, lo que les estoy mostrando en este gráfico es, de vuelta, para el polímero lineal a la izquierda, el polímero ramificado a la derecha, cómo va cambiando la absorción y la distribución de los polímeros en el espacio
a medida que aumenta la interacción monómero-monómero en función de su tamaño, ¿sí? Y entonces lo que vemos es que si tenemos monómeros que son voluminosos y además les gusta mucho interactuar entre sí, estos monómeros, o sea, el polímero lineal que está formado por estos monómeros va a tender a absorberse en los cuerpos del nanorod, mientras que el polímero que es ramificado, con los monómeros más pequeños y además más hidrofílicos, se van a ubicar en la punta del nanorod, ¿sí? Entonces, bueno, mi intención con esto es que realmente vean el efecto que puede tener la curvatura en la organización molecular de un sistema, ¿sí? Entonces ahora voy a pasar a un segundo ejemplo en el que estudiamos, digamos, cómo son las interacciones, cuál es el rol de las interacciones estéricas cuando queremos dispersar nanotubos de carbono, estabilizándolos con politiofenos. Este fue un trabajo que hicimos en colaboración con Rachel Yerushalmi y Rosen en Israel. Ellos estuvieron a cargo de la parte experimental. Y ellos lo que hicieron fue estudiar la estabilidad de las dispersiones de nanotubos de carbono de distinto tipo, nanotubos de simple pared y de pared múltiple de tamaños diferentes, utilizando como estabilizadores politiofenos. Estos politiofenos, bueno, el anillo, digamos, tiofeno, y además una cadena alquílica de distinta longitud. Y esto lo miraron en distintos solventes orgánicos. Y lo que vieron es que hay una dependencia muy fuerte, digamos, de la estabilidad en la dispersión en función del tamaño y del tipo del nanotubo, y a su vez del tipo de polímero, digamos, de politiofeno que están utilizando. Y en particular lo que vieron es que los nanotubos de carbono, digamos, de pared simple, que son los más pequeñitos, son realmente muy difíciles de estabilizar. Incluso lo que pueden ver acá en estas imágenes de TEM, bueno, que realmente son muy lindas, es los distintos mecanismos de estabilización que ellos proponían, digamos, estaban detrás de estas diferencias que estaban observando. Entonces, la pregunta que nos hicieron a nosotros fue, bueno, tratar de entender o de racionalizar un poco mejor qué es lo que estaba pasando. Lo que hicimos fue aplicar la teoría que les conté al principio, que es bastante, digamos, maleable, para estudiar la interacción entre dos nanotubos de carbono. Estos nanotubos de carbono estaban modificados por absorción con estos polímeros, con estos politiofenos. ¿Sí? Entonces estos politiofenos interaccionan, hay interacciones de pp stacking entre el anillo, digamos, el tiofeno y la superficie grafítica. Entonces este es el mecanismo, digamos, por el cual se absorben. Y después, bueno, por supuesto también tuvimos en cuenta las interacciones entre los nanotubos de carbono. Entonces, acá lo que les estoy mostrando es la energía de interacción en función de la distancia de dos nanotubos de carbono, cambiando el tipo de nanotubo, simple pared, doble pared, y además el tamaño. Y lo que podemos ver es que los nanotubos realmente interaccionan de manera muy fuerte entre sí, y básicamente, si uno no hace nada, los nanotubos en solución van a agregar de manera espontánea. Entonces, a menos que, digamos, uno realice un proceso como el que realizaron en el grupo de Rachel, que consiste en sonicar soluciones en estos solventes orgánicos que contienen estos politiofenos. Entonces sonican, los nanotubos se separan, los politiofenos interaccionan, por esto, digamos, el pp stacking, se absorben sobre los nanotubos, y de esta manera se logra estabilizar las soluciones de nanotubo de carbono. Entonces, acá lo que les estoy mostrando nuevamente es la energía de interacción de dos nanotubos de carbono en función de la distancia a los nanotubos. Para los tres nanotubos, digamos, los tamaños y los tipos que estuvimos investigando, y lo que podemos ver de vuelta es, bueno, digamos, el pozo, ¿no? Estos pozos acá de potencial, que esto tiene que ver con la interacción tan fuerte que hay entre los nanotubos. Pero ahora que empezamos a observar esta absorción de polímeros sobre los nanotubos, disculpen, lo que vemos es que hay una barrera entrópica. Esta barrera entrópica está formada por la repulsión entre estas colitas de los politiofenos, y estas colitas alquílicas entre dos nanotubos de carbono se repelen entre sí, proveen esta barrera estérica, y esto es lo que previene la reagregación. Ahora fíjense que la altura de esta barrera es muy dependiente del tamaño, ¿sí? Si bien el nanotubo más grande tiene la interacción más fuerte, a su vez tiene la barrera más alta. Entonces esto quiere decir que si por algún motivo logramos despegar los nanotubos de carbono, va a ser muy difícil superar esa barrera para que se vuelvan a pegar. Mientras que para el nanotubo más pequeñito, el de simple pared, esa barrera es realmente muy pequeña, digamos, y térmicamente se puede superar, con lo cual logramos observar
con el modelado, nuevamente esta dificultad que tenían experimentalmente para estabilizar los nanotubos de pared simple, que son los más chiquititos. Entonces, bueno, resumiendo un poco este proyecto, es el hecho de que del modelado que haya sido, digamos, hayamos podido con esta herramienta, poder entender cuáles eran los distintos mecanismos que estaban operando en función del tamaño, en función de la curvatura de los nanotubos, ¿sí? Y cómo esto, cómo la curvatura y cómo el tamaño termina influyendo en la organización molecular y en las interacciones que hay en el sistema. Entonces, bueno, siguiendo, a partir de ahora voy a empezar a hablarles de sistemas cargados, de polielectrolitos cargados, y con esto vamos a empezar a hablar de interacciones electrostáticas. Y voy a empezar contándoles el ejemplo, un proyecto que hicimos en colaboración con Annette André-Brandsen de la Universidad de Darmstadt, sobre el rol de los contraiones cuando uno tiene nanoporos modificados con polielectrolitos y quiere analizar la accesibilidad de estos nanoporos. Entonces, la motivación detrás de todo esto era, por parte de nuestras colaboradoras, el diseño de nanomateriales inteligentes o nanomateriales responsivos, para lo cual sintetizaron estos materiales mesoporosos de sílice, ¿sí? Que tienen estos grupos silanoles en la superficie. Esos grupos silanoles a su vez se pueden modificar de manera de incorporar estos polímeros dentro de los nanoporos. Como es un polímero con un nombre muy largo, yo simplemente le voy a decir METAC, METAC. Lo que quiero que retengan de esto importante es que en la punta tiene una carga positiva que es fija, que está siempre, y además que el grupo de la punta consiste en un trimetilamonio, ¿sí? Entonces, esas dos cosas para que se las lleven a las diapositivas que siguen. Entonces, experimentalmente lo que vieron es que la accesibilidad de los poros dependía muy fuertemente del contraión que estuviera en la solución. Para esto lo que hicieron fue experimentos, digamos, de permselectividad, utilizando sonda negativa de ferricianuro y sonda positiva de rutenio, a distinto pH, ¿sí? Y utilizando distintos contraiones en solución. Entonces, lo que vieron experimentalmente, en primer lugar, es que el pH afectaba bastante poco, barra nada, los resultados observados. Por otra parte, observaron que la sonda positiva de rutenio estaba completamente excluida de los poros, independientemente del pH e independientemente del contraión, y esto tiene sentido si uno recuerda que las paredes del nanoporo están tapizadas con cargas positivas. Entonces, positivo-positivo se repele, y básicamente la sonda no tiene por qué entrar a esos poros, no hay nada que la atraiga a meterse ahí adentro. Ahora, con la sonda negativa, o sea, con las atracciones electrostáticas sí deberían entrar, lo que vieron es que efectivamente había un transporte de la sonda cuando, con la mayoría de los contraiones en solución, pero cuando utilizaban el anión tríflico, que tiene esta estructura que ven acá, había una exclusión casi completa de la sonda dentro de los poros. Entonces esta sonda, a pesar de ser negativa, a pesar de tener poros tapizados con grupos positivos, esta sonda no entraba. Entonces, bueno, la pregunta acá fue, ¿por qué? ¿No? Entonces, lo que hicimos nosotros fue, bueno, mirar un poco el sistema, viendo que tanto el anión tríflico como el monómero, ¿sí? El METAC, recuerden, se pueden describir como iones hidrofóbicos, ¿sí? Y esto daría la pauta de que podrían formar pares iónicos, y de hecho hay ciertas descripciones ya en literatura. Entonces, estos dos iones podrían formar este par, este par iónico que es neutro, y la formación de este par estaría, digamos, favorecida tanto por las interacciones hidrofóbicas como por las interacciones electrostáticas. Entonces, nosotros lo que hicimos fue modelar estos sistemas, modelamos los nanoporos, incluimos explícitamente, bueno, la geometría de los nanoporos, el tamaño, la química de la pared de los nanoporos, la presencia de los grupos silanoles, la posibilidad de que estos grupos silanoles participen en equilibrios ácido-base, se protonen o desprotonen, y además incluimos también la posibilidad de que se formen estos pares iónicos neutros entre el METAC y el anión tríflico. Y lo que hicimos fue comparar los sistemas cuando uno tenía como contraión cloruro, con el cual, digamos, no se observaba nada particularmente extraño, versus el anión tríflico.
Entonces, la primera cuestión fue decir, bueno, ok, por ahí el volumen, la diferencia de volumen entre el cloruro y el tríflico es suficiente para explicar los resultados experimentales. Y entonces hicimos eso al principio. No consideramos que se formaran estos pares, simplemente la diferencia de volumen. Lo que les estoy mostrando acá es la concentración de la sonda dentro del poro en función del número de segmentos del polímero, ¿sí? Para pH 3 y para pH 9, para las dos sondas. La sonda negativa está en azul, la sonda positiva está en rojo, y los sistemas que tienen como contraión cloruro son los circulitos y las estrellitas el anión tríflico. Entonces fíjense que si comparamos los dos paneles, lo que podemos ver es que el pH, o sea, los resultados del cálculo muestran que también el pH no tiene un efecto cualitativo importante, que está de acuerdo con lo que se observaba experimentalmente. Si miramos qué es lo que sucede con la sonda positiva, la sonda de rutenio, que es la que está en rojo, vemos que hay una exclusión de la sonda para los dos pHs y para los dos contraiones, que también está de acuerdo con lo que se observaba experimentalmente, pero si miramos qué es lo que sucede con la sonda negativa de ferricianuro, lo que vemos es que sin considerar nada más que la diferencia de volumen entre el cloruro y el anión tríflico no era suficiente, y básicamente se ve que, sí hay transporte de la sonda si no tenemos en cuenta ningún otro tipo de interacción dentro de los poros. Entonces, el paso siguiente fue, bueno, prendamos ahora la posibilidad de formar estos pares iónicos. Entonces, en el gráfico que les estoy mostrando ahora es, de vuelta, la concentración de la sonda dentro de los poros, en función ahora del logaritmo de la constante del binding, o de la formación esta de los pares iónicos, para distinto pH y distinta longitud de los polímeros. Fíjense, bueno, acá lo que hicimos fue variar la constante del binding porque este parámetro no estaba reportado en literatura. Entonces, como el modelado permite hacer un barrido sistemático de este parámetro, eso fue lo que hicimos, entre valores que tuvieran sentido desde un punto de vista, digamos, químico, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos es que a medida que vamos aumentando el valor de esta constante de binding, lo que ocurre es, va disminuyendo la cantidad de la sonda negativa dentro de los poros, y de hecho queda completamente excluida para una constante de binding del orden del 10 a la 4. Y esto se entiende si uno tiene en cuenta que cuando se forman estos pares iónicos, en realidad el resultado del par iónico es una especie neutra, entonces uno está neutralizando la carga del polímero dentro de los poros. Con lo cual, la carga positiva dentro del poro deja de existir, que básicamente es lo que hacía interesante para el ferricianuro entrar dentro de los poros, y entonces deja de haber transporte de la sonda, de la sonda negativa, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, de esta manera logramos proponer, digamos, un motivo que explique los resultados experimentales con un valor de constante de binding que tiene sentido para este tipo de interacciones, ¿sí? De 10 a la 4 es un valor coherente, ¿sí? Porque podría haber pasado que el número tuviera que haber sido ridículamente alto, pero no. Entonces, bueno, pudimos proponer esa opción. Es interesante además ver qué es lo que sucede con los grupos silanoles, con la regulación de carga de los grupos silanoles, ¿sí? Recuerden que en la pared de los poros teníamos estos grupos, los silanoles que tenemos los Q2 y Q3, que tienen equilibrio ácido-base, y una cosa que es muy interesante, digamos, del modelado, es que nos permite ver cuál es el estado de carga de estos grupos. Entonces acá lo que les estoy mostrando es un gráfico de la densidad de carga de las paredes del poro en función de la cantidad de la longitud, digamos, del polímero, a un pH de 3 y a un pH de 9 cuando esos sistemas están en contacto con una solución de cloruro o con una solución de anión tríflico, ¿sí? Entonces lo que podemos ver es que, bueno, para un pH de 3 básicamente los silanoles Q3 están completamente desprotonados, tienen un pK de 2, y no hay mucho efecto del contraión, ¿sí? Ahora, cuando seguimos aumentando el pH, lo que ocurre es que los grupos Q2, que tienen un pK de 8.2, empiezan a desprotonar. Cuando llegamos a un pH 9 ya están bastante desprotonados, y lo que vemos acá es un efecto marcado del contraión también, que está en la solución. Fíjense que cuando el nanoporo está en contacto con una solución, el nanoporo modificado está en contacto con una solución de cloruro, la carga en la superficie de los poros es mucho más negativa,
que cuando el contraión es el anión tríflico. Y esto de vuelta tiene que ver con el hecho de la formación de estos pares neutros. ¿Por qué? Porque cuando tenemos los nanoporos que están modificados con los polímeros estos cargados positivamente, el cloruro no forma estos pares iónicos, entonces esas cargas positivas están ahí. Esta densidad, digamos, de carga positiva a los poros lo que hace es favorecer, si uno lo quiere pensar incluso en términos de Le Chatelier, favorecer el desplazamiento del equilibrio químico de los grupos silanones de la superficie hacia el estado de protonado, ¿sí? Mientras que cuando agregamos el anión tríflico condensa, forma estos pares iónicos con los monómeros de METAC, la carga positiva dentro del poro disminuye, entonces este corrimiento, digamos, que hay del equilibrio químico hacia el estado de protonado disminuye y la carga en la superficie es menor, o sea, o es menos negativa. Y esto también es bastante interesante poder verlo. Así que bueno, digamos, como resumen de esto, más bien es remarcar el balance, ¿no?, complejo que hay de todas las interacciones que uno tiene en el sistema, ¿sí?, en el cual está la organización molecular, las interacciones estéricas, las interacciones electrostáticas, y además cuando uno empieza a incluir la posibilidad de modificar estas interacciones mediante equilibrios químicos, en este caso del binding, digamos, de la formación de pares iónicos. Y entonces, bueno, quisiera terminar contando este último proyecto que un poco, digamos, yendo en complejidad creciente, en este proyecto lo que quisimos ver era el efecto de la curvatura en el binding de calcio, cuando uno tiene nanomateriales, nanopartículas, modificadas con polielectrolitos, pero en este caso los polielectrolitos son responsivos a pH. Este fue un trabajo que hicimos con Rickert, mi compañero de oficina, digamos, compañero de mi grupo en Northwestern. Y la motivación acá vino de la mano de estar pensando aplicaciones para nanomateriales en entornos biológicos en los cuales el calcio es una especie completamente, digamos, ubicua y común. O sea, el calcio es un signaling, que ahora no me sale, de señalización, un segundo mensajero en un montón de caminos, digamos, de señalización, es importante en apoptosis, contracción muscular, es un componente esencial de la membrana, de biomineralización, digamos, es decir, es una especie que está presente y cuya concentración además puede cambiar mucho en los distintos compartimientos y distintos organismos, órganos del cuerpo. Entonces es importante saber cómo puede afectar la estabilidad o el estado de un nanomaterial complejo, ¿no?, o compuesto. Y de hecho hay un montón ya de caracterización experimental de lo que sucede cuando uno tiene polielectrolitos que están anclados en una superficie, ¿sí?, y cómo cambia, digamos, la organización molecular de esos polielectrolitos cuando entran en contacto con iones multivalentes, y lo que se ve es que hay un colapso súper marcado y súper fuerte, que está inducido por estos iones multivalentes. Entonces, nada, siendo el calcio uno de los iones multivalentes más comunes en entornos biológicos, es bastante imperativo de saber cómo puede afectar el comportamiento de materiales. Entonces, la estrategia de modelado en este caso fue considerar nanopartículas cilíndricas o esféricas que estaban modificadas con ácido poliacrílico, ¿sí? En este caso la carga depende del pH. Entonces modificamos estas nanopartículas con estos polímeros de ácido poliacrílico, y estos nanomateriales compuestos estaban en contacto con una solución que contenía iones de sodio, de cloruro y de calcio. Y la cuestión con los calcios es que hay ya evidencia experimental que los iones calcio pueden formar este tipo de puentes entre dos monómeros, digamos, que pueden formar estos complejos, digamos, con los grupos carboxilato. Entonces, en este sistema, las reacciones químicas que consideramos fueron, por un lado, el equilibrio ácido-base de los monómeros de ácido acrílico, la posibilidad de condensar iones sodio, condensar iones calcio, y a su vez la posibilidad de formar estos puentes de calcio. Y en este caso utilizamos las constantes de la reacción, eran valores que ya o bien estaban reportados en literatura, o bien fueron calculados mediante otras técnicas de modelado, ¿sí? Entonces, arranco mostrándoles así un pantallazo violento
la fracción de volumen de polímero en función de la distancia a la superficie, ¿sí? O sea, fíjense, o sea, acá está la nanopartícula, y cómo se arregla, cómo se organiza el polímero para distinto pH y para distinta concentración de calcio. Tengan en cuenta que el pKa del monómero del ácido acrílico en solución solito en un mundo ideal es de alrededor de 5, ¿sí? Entonces pH de 3, pH de 7.4, estamos barriendo como un amplio rango, y lo que podemos ver es que hay un colapso de la capa de polímero que está determinado, digamos, tanto por el pH como por la concentración de calcio, y esto lo vamos a desarmar un poco a continuación. Entonces, para tratar de entender, lo que les voy a mostrar es cómo va cambiando la fracción de monómero de protonado en las distintas condiciones, ¿sí? Entonces vamos a arrancar a un pH de 3, el gráfico que les mostraba antes, la fracción de volumen en función de la distancia a la superficie, vemos que la cantidad de monómero desprotonado es bastante baja, motivo por el cual no importa mucho la cantidad de calcio que yo le ponga, no va a afectar, y la capa de polímero se encuentra como relativamente, digamos, como poco extendida y hacia la superficie, ¿sí? Ahora, vamos a pH 7.4, y lo que vemos es básicamente una fiesta en función de la concentración de calcio. Principalmente lo que podemos ver es que vamos a arrancar con el sistema sin calcio, ¿sí? La línea azul. Lo que podemos ver es que el polímero está, frente a cómo estaba, a pH 3, el polímero está extendido hacia la solución. ¿Y esto por qué? O sea, ¿por qué vemos este cambio ya de organización molecular tan fuerte? Bueno, al ir aumentando el pH y ya pasar el pK, recuerden que el pK del monómero es de 5, obviamente los monómeros empiezan a deprotonarse y a adquirir carga, y empiezan a haber un montón de repulsiones electrostáticas sumadas a las repulsiones estéricas que siempre están. Entonces, el sistema, ante esa situación súper desfavorable, básicamente puede echar mano de 3 estrategias. La primera es tratar de estirar los polímeros lo más posible, ¿sí? De manera de alejar las cargas, y con esto tratar de disminuir las repulsiones. Ahora, ¿qué pasa? Los polímeros tienen una longitud fija, entonces se pueden estirar a lo que dé, digamos, la longitud del polímero, pero no mucho más. Sin embargo, bueno, efectivamente sí vemos que es una estrategia que el sistema hace. Digamos, aumentamos el pH, el polímero se expande. La otra estrategia que tiene para disminuir las repulsiones es empezar a confinar contraiones en la capa de polímero, lo cual también sucede, pero esto tiene un costo entrópico importante, como que a los iones no les gusta estar encerrados en la capa de polímeros cuando pueden estar en la solución. Entonces, no es una estrategia del todo eficaz. La tercera opción que tiene el sistema, que es lo que ya habíamos visto un poco antes en los nanoporos, que es la regulación de cargas, ¿sí? Que básicamente es eliminar cargas del sistema haciendo uso de los equilibrios químicos que me permitan formar especies neutras. Y en este caso tenemos dos. Por un lado, la protonación de los monómeros, y por otro lado, la condensación de iones calcio. Y lo que vemos, iones sodio. Y lo que vemos es que, de hecho, incluso a un pH de 7.4, si nos fijamos, la fracción de monómero desprotonado es de 80%, cuando uno esperaría que fuera del 100%. O sea, hay un 20% de disminución, lo cual es muy marcado. Entonces, bueno, si uno sigue aumentando la concentración de calcio, vemos que cuando es 0.1 milimolar cambia un poquito la estructura, pero no mucho. Ahora, cuando ya nos vamos a 1 milimolar, hay un colapso, digamos, como ya muy marcado del polímero hacia la superficie, ¿sí? ¿Y esto a qué se debe? Bueno, por un lado, al hecho de que ya, digamos, empezamos a destruir carga también formando estos puentes de calcio, ¿sí? La formación de los puentes de calcio es energéticamente tan favorable que incluso lo desfavorable que puede ser empezar a comprimir el polímero cerca de la superficie, eso es algo que el sistema está dispuesto a hacer, porque energéticamente es mucho más favorable. Además, otra cuestión es que a medida que el polímero colapsa contra la pared, la densidad de polímero aumenta, y aumenta la densidad de polímero, aumenta la facilidad de formar estos puentes de calcio. Entonces, o sea, como todos los caminos conducen a Roma y al colapso del polímero y la formación de los puentes de calcio. Entonces, ahora les voy a hablar un poquito, digamos, en particular del efecto de la curvatura, ¿sí? Como vimos antes, la altura del polímero, que es lo que estoy graficando acá en el eje de las IES, la altura del polímero es el parámetro relevante, acá lo estoy mostrando en función de la concentración de calcio. Podemos ver que efectivamente hay un colapso de la capa de polímero inducido por la concentración de calcio, y vemos que, a su vez,
este fenómeno depende bastante del tamaño de la nanopartícula. En este caso son nanopartículas esféricas y estamos cambiando bastante el radio, ¿sí? El tamaño, y lo que vemos es que cambia básicamente, o sea, cambia bastante, cambia la altura, por un lado, digamos, cambia la altura de la capa de polímero, tanto en los límites de alta concentración de calcio como baja concentración de calcio, y además, súper importante, es que también cambia cómo ocurre esa transición, ¿sí? A medida que la nanopartícula se va haciendo más grande, esta transición se vuelve menos marcada, un poco más suave. Y tengamos en cuenta, además, que modificar la curvatura no es solo modificar el tamaño, también podemos lograr lo mismo modificando la morfología. Entonces, ahora les muestro a la derecha el ejemplo, los resultados con nanopartículas cilíndricas, digamos, o nanofibras, también de distinto tamaño, y lo que podemos ver es que, bueno, cualitativamente el comportamiento es similar, también vemos el colapso inducido por calcio y demás, pero es bastante diferente a lo que se observa en la nanopartícula esférica, y por ejemplo, tomemos el caso de un sistema de 0.5 milimolar de calcio, vemos que para el caso de una nanopartícula esférica, el sistema va a estar bastante extendido, digamos, los polímeros, digamos, van a estar bastante extendidos, mientras que en una nanopartícula cilíndrica o una nanofibra, la capa de polímeros ya va a estar mayoritariamente contraída. Entonces esto pone otra vez de manifiesto el rol que ocupa, digamos, la curvatura en modular la organización la organización molecular y el balance de todas las interacciones que hay en el sistema, ¿sí? Electrostáticas, estéricas, sobre todo cuando el sistema tiene a la mano distintos equilibrios químicos que puede utilizar, ¿sí? Y esto también es súper importante y es una de las cosas muy lindas que tiene esta herramienta teórica. Y bueno, para ir terminando, una cosita más que quería mencionar que nos permite mirar la teoría molecular es la estabilidad termodinámica de la capa de polímero. Acá lo que les estoy mostrando es el potencial químico de los polímeros en función de la densidad superficial de polímero. El potencial químico uno lo puede pensar como un proxy a la estabilidad termodinámica de la capa de polímero, ¿sí? Entonces acá les muestro los resultados para nanopartículas cilíndricas, nanopartículas esféricas, con distintas concentraciones de calcio, ¿sí? Entonces, y lo que vamos haciendo es aumentar la cantidad de polímeros que hay en la superficie. Y lo que vemos es que cuando la concentración de calcio es baja, los sistemas son termodinámicamente estables, es decir, o sea, cuando aumenta la cantidad de polímeros en la superficie, aumentan las repulsiones, el sistema no le gusta, el potencial químico aumenta. Esto está bien. Ahora, cuando ya nos vamos a una concentración muy alta de calcio, empezamos a observar que, en primer lugar, digamos, como una pendiente negativa, o sea, aumentando la concentración la densidad superficial de polímeros, el potencial químico empieza a disminuir, y a su vez, en algunos casos observamos comportamientos no monotónicos como este que acá, en los cuales empieza a aumentar y luego empieza a bajar, y todo esto lo que da la pauta es que hay un potencial, digamos, de formación de dominios o de separación de microfase en estos sistemas, o sea, no son termodinámicamente estables. Si estos sistemas fueran macroscópicos, obviamente se formarían dos fases, pero bueno, como no son macroscópicos porque están agarrados y anclados en la superficie, la única forma que tiene el sistema de separarse, básicamente, es formar estos dominios. Entonces, bueno, estos resultados mostrarían que sería posible formar, o sea, en determinadas condiciones sería posible formar estos dominios, ¿sí? De polímero en la superficie. Así que bueno, eso también es algo interesante que se puede observar con esta herramienta. Y bueno, digamos, cerrando, obviamente yo les conté el caso de las nanopartículas esféricas cilíndricas, pero también uno podría pensar en nanoporos, ¿no? Modificados con estos polímeros, en los cuales uno aumenta o disminuye la concentración de calcio, y básicamente lo que hace es abrir o cerrar el poro. Y bueno, esto, digamos, es como potencial un potencial de aplicación interesante. Así que bueno, con esto ya termino, retomando un poco lo que les había anticipado al principio, a lo largo de estos ejemplos que consistieron en sistemas bastante diferentes, con polímeros distintos, interacciones distintas y demás. Lo que yo quise poner bien de manifiesto era el efecto que tenía
el efecto que tenía la curvatura y además la necesidad de considerar todas estas partes que uno en principio pensaría que son como todas partes independientes que uno tiene en un sistema, interacciones, organización molecular, detalles moleculares, etcétera, pero la realidad es que para poder entender y para poder predecir, y sobre todo para poder, digamos, sintetizar y preparar con éxito materiales, digamos, con aplicaciones concretas, es importante tener en cuenta el balance, o sea, como, digamos, el balance global, y el hecho de que el comportamiento final de un nanocompósito de este tipo no va a ser simplemente como la suma de las partes, ¿sí? Uno puede encontrarse con situaciones en las cuales el comportamiento final difiera significativamente, por la positiva o por la negativa, ¿no? Pero bueno, digamos, eso. Entonces, con esto termino agradeciéndoles a ustedes por la paciencia, por el interés de haberse conectado desde los distintos lugares a escucharme este rato. Bueno, un gracias muy grande a mis colegas, compañeros, amigos y amigas en mi grupo, a Igal y a Ingrid. Después, por supuesto, bueno, en cuanto a instituciones, a Northwestern University, que es donde hice postdoc, a la Fundación Argentina de Nanotecnología por la invitación para dar esta charla, que realmente fue un placer, al Instituto de Nanosistemas de la Universidad de San Martín, que bueno, me está acogiendo en esta vuelta al país, y bueno, por supuesto como institución del país al Diego por sus alegrías, por sus luces y sombras. Acá les dejo también mi email por cualquier comentario o consulta, lo que sea, que no logre resolver ahora. Y bueno, antes de olvidarme, feliz día a todos los químicos y todas las químicas que han estado en la audiencia.